Un cordial saludo para todas y todos, todas las compañeras, compañeros y profesora. Eh, Hoy les vamos a hablar acerca del conflicto territorial que se presenta y se ha presentado durante muchos años entre la comunidad de Emberacativo del Alto Sinú y contra la represa de Urrá, pues los cuales se encuentran en el nudo de los Paramillos, donde es la cabecera donde nace el río Sinú, donde pues este nace. Durante mucho tiempo pues ha habido como este conflicto y pues les vamos a hablar un poco acerca pues de la normatividad, de la ubicación geoespacial que hay pues en donde se encuentra la comunidad y la represa. Ese trabajo va a ser presentado por la compañera Natalia Nao y quien les habla, el compañero John Javier Muñoz. Listo. La ubicación de la comunidad en Veracatío se encuentra en está ubicada sobre los ríos Sinú, Esmeralda y Río Verde, con área de influencia en el nudo de Paramillo del municipio de Tierra Alta, en límites con Antioquia. Como cultura se asientan en caseríos y se consideran hombres de río a lo largo del cual construyen sus tambos, o sea, sus viviendas. Ellos, pues, a sus viviendas, sus casas, que muchas veces como, pues les voy a explicar ahí esa partecita, y es que como ellos, en Veracatío significa hombres de río, hombres de agua, entonces ellos siempre se sitúan a lo largo y ancho, pues, de los ríos y de los lagos, entonces construyen como sus casas alticas, como en Guaga, a las cuales les llaman tambos. Esas son como sus viviendas, siendo estos una parte importante de su razón del ser, al igual que la tierra, como medio de vida y desarrollo de su cultura. Entonces, podemos observar que ellos se encuentran en lo que es en los Paramillos, lo que es Tierra Alta, que es como la ciudad o el municipio más cerquita de la represa de Urrá, y donde se encuentran las comunidades del Alto Sinú en Veracativo, se encuentra la ciudad Tierra Alta. Esta se encuentra en el municipio de Córdoba, por el sur colindan con Antioquia, por el occidente también pues sube Antioquia hasta cierta parte, y ya hacia el norte pues ya podemos ver que sigue siendo ya Tierra Alta, aquí sigue siendo Córdoba, y nos encontramos con Sucre. Listo. Eh, en esta imagen pues les voy a mostrar cómo lo tenemos señalado. Lo que tenemos señalado con el azul clarito, como lo pueden observar, es donde se encuentran las comunidades en Veracatí, o sea, del Alto Sinú. Lo que se encuentra señalado con el color azul es el Parque Nacional Natural de los Paramillos, que es pues, la cabecera del río Sinú. Entre las comunidades y el parque se encuentra una gran represa, es un megaproyecto que se llama la represa de Urrá. Esta represa ha generado pues un conflicto enorme entre las comunidades en Veracatí y pues estas mismas a la vez pues han presentado tutela y todo eso, pero pues obviamente pues el megaproyecto siempre ha desplazado las comunidades. Titulación de tierra. Después de la reubicación de las comunidades por la construcción de la hidroeléctrica Urrá, al igual que los asentamientos como consecuencia de desplazamientos forzados en años anteriores, la mayoría de las comunidades indígenas carecen de titulación de tierra. Listo. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que al las comunidades carecer de titulación de tierras, ellas no pueden ejercer como una agricultura, ya que pues van a carecer de tierra y todo eso, y para ellas es muy difícil decir, bueno, vamos a coger otra tierra porque puede ser tierras privadas o tierras del Estado y después el Estado se las va a quitar como si nada. Entonces esto ha interferido mucho en el desarrollo de su agricultura y a la vez de su economía, teniendo en cuenta que ellos a partir de la agricultura pueden mantener como una cultura más propia, sin necesidad de tener como tanto contacto con la cultura occidente o pues con ciertas culturas externas
y de esta manera pues se va perdiendo como esa identidad propia, esa cultura propia a causa de la falta de titulación de tierra, ya que cuando llega pues la hidroeléctrica les hace promesa y todo eso, lo saca de las partes, ya que donde está la hidroeléctrica, toda la hidroeléctrica era donde ellos tenían cultivado, y ahí fue donde hicieron la represa. Entonces todos estos cultivos se perdieron, los inundaron para hacer la hidroeléctrica, lo mismo las viviendas, y muchas partes fértiles fueron inundadas. Entonces ahí se ha presentado pues el conflicto de, de la hidroeléctrica con la comunidad, y pues la comunidad ciertas tutelas que le ha tocado interponer para poder que la hidroeléctrica le responda, pero en sí siempre la ayuda pues con subsidio y todo eso, pero son subsidios que fueron a 2, 3 años y la verdad de muy poca cantidad y no abarcaba pues todas las necesidades del pueblo. En sí pues los indígenas les tocó irse, desplazarse, ya que al territorio entraron otros factores, otros grupos que en sí como paramilitares quisieron que desplazaran a la comunidad. Listo. Les voy a hablar un poco de la hidroeléctrica pues, de Urrá, muy leve, pues para tener como conciencia, pues para mirar qué impacto ha tenido esta hidroeléctrica en todo el territorio y más que todo en este territorio que es un territorio ancestral que siempre ha estado habitado por la comunidad en Veracatío del Alto Sinú. Entre 1994 y 2001, los cerca de 900 millones de dólares gastados finalmente en el colosal proyecto evidenciaron también la fragilidad del ordenamiento jurídico, ambiental y político del país. Este fue abiertamente violentado para beneficiar sórdidos intereses de una excluyente clase política. Los derechos sociales tenían poco valor en un contexto donde operan actividades económicas altamente excluyentes que como la ganadería han dado a luz a un proyecto social y económico regional labrado sobre el desalojo violento de sus tierras a miles de familias campesinas, un modelo de sociedad que sustenta su razón de ser en la fuerza. No resulta entonces extraño que la consulta hecha al pueblo en Veracateo fuera una farsa. Listo. El conflicto por los recursos del bosque. Bueno, en el conflicto por los recursos del bosque entran pues ya muchos aspectos. Uno, pues el más duro ha sido pues cuando la hidroeléctrica pues en los 90 empezó pues cuando la hidroeléctrica Urra 1 dentro en los años 90 al hacer la construcción y todo eso, como pues sacaron a los indígenas de la zona. Pero acá entran otros factores y es que ¿cuál ha sido? Resulta que cuando estábamos en el conflicto pues con los paramilitares y todo eso, eh, varios paramilitares cuando hicieron entrega de armas o hicieron declaraciones de que de alguna u otra forma trabajaron para la hidroeléctrica, o sea, haciéndoles favores. Entre ellos fue pues Fidel Carlos Castaño, que con sus grupos paramilitares en Córdoba desalojaron muchos campesinos y muchas comunidades indígenas de los territorios de Urrá. Esto se lo hacía pues en favor, ya que pues como todos sabemos, el paramilitarismo siempre estuvo ligado a la oligarquía de Colombia y al gobierno de derecha que siempre ha existido. A la vez, también en los años 50, esta zona se fue colonizando mucho también por campesinos, los cuales ellos empezaron a ver como el negocio fue de la madera y empezaron a extraer madera. Hasta el momento no era tan grave, porque pues simplemente eran familias campesinas que sobrevivían de la madera y todo eso. El problema fue cuando intervinieron en los años 80 grupos armados, grupos paramilitares, guerrillas y todo, y empezaron a tomar el control de la zona. Entonces empezaron a desplazar a los mismos campesinos que habían llegado, empezaron a desplazar comunidades indígenas y en los años 90 asesinan dos líderes de la comunidad en Veracateo muy importantes. También pues eh, la, el,
las autodefensas de aquel entonces tomaron muchas represalias contra los indígenas, ya que como había presencia de las FARC, ellos pensaban que los indígenas apoyaban pues las FARC y todo eso, entonces estigmatizaron mucho las comunidades. Pero entonces en sí el conflicto más fuerte ha sido pues con la represa, y la represa ha sido apoyada en el pasado por paramilitares y por ciertos factores que han desplazado al pueblo. Esto, le doy paso a mi compañera. Gracias, John. Bueno, aquí ya vamos a abordar el tema de la legislación nacional territorial inherente en el territorio. Aquí ya contrastando pues lo que acaba de mencionar mi compañero, el proyecto hidroeléctrico en cuestión se sitúa sobre el río Sinú en el departamento de Córdoba. Dentro de los impactos ambientales comprobados se destacan la desviación del río Sinú y la inundación de secciones de los territorios del pueblo en Veracatío. Los ingenieros consultores Gómez, Cajiao y asociados CIA estimaron inicialmente el área de tales secciones en 43 hectáreas. Sin embargo, después de este estimado, se manejaron diferentes cálculos y se generó incertidumbre alrededor de las dimensiones de la inundación. Puedes pasar a la segunda diapositiva. Gracias. Bueno, aquí ya se aborda ya el tema como tal de la legislación, pues ya como contextualizando pues todo lo que ha surgido, implicaciones legales, territoriales. Dice, el 23 de octubre de 1996 se suscribió un convenio entre la empresa multipropósito Urrace.a, el INCORA, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía y el pueblo en Veracatío del Alto Sinú, en el que se acordó que a la firma dueña del proyecto le correspondía: primero, cumplir con los compromisos del Plan de Etnodesarrollo para 1996. Segundo, financiar el Plan de Etnodesarrollo hasta el año 2000. Y tercero, mejorar sus esfuerzos en el transporte de peces, al igual que revisar y reformular el proyecto de estanques piscícolas. En siguientes fases de la consulta, Urra ha negado su obligación de conceder un porcentaje de sus ingresos a la comunidad en Veracatío. En cambio, relevante al pago de servicio ambiental, Urra ha propuesto repartir el 1% fijado por ley entre los ocupantes de la cuenca afectada, dentro de los cuales figuran los Embera. Puedes continuar la otra diapositiva, por favor. Eso. Bueno, en ese punto pues ya es como que ya lo que ha concluido sobre todo eso que dice sobre la protección constitucional de la diversidad étnica y cultural. La Corte Constitucional viene desarrollando una doctrina muy amplia, de la cual debe destacarse para la revisión de este caso, inicialmente la relacionada con el respeto a la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En la sentencia T34294, el tema fue presentado en los siguientes términos: en atención al abuso, prejuicio y perjuicio que han padecido los pueblos autóctonos o aborígenes del territorio nacional, la Constitución Política de 1991 consagró el respeto a la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En los preceptos contenidos en los artículos 7, diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Octavo, protección a las riquezas naturales y culturales. 72, Patrimonio Cultural de la Nación, y 329, Conversión de las comunidades indígenas en entidades territoriales. Esto dice que, es más, no sería aventurado afirmar que el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la población indígena guarda armonía con los diferentes preceptos de la Constitución Nacional relativos a la conservación, preservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales que la conforman. Si se considera que las comunidades indígenas constituyen igualmente un recurso natural humano que se estima parte integral del ambiente, más aún cuando normalmente la población indígena habitualmente ocupa territorios con ecosistemas de excepcionales características y valores ecológicos que deben conservarse como parte integrante que son del patrimonio natural y cultural de la nación. De esta manera, la población indígena y el entorno natural se constituyen en un sistema o universo merecedor de la protección integral del Estado. Bueno, todo esto, pues, además, el pueblo en Vera también exigió como condición previa a la inundación el pago del servicio ambiental por el mantenimiento de los bosques y las aguas. Pues este pago de una participación en los ingresos por la generación eléctrica
Para darle como seguimiento a estas condiciones, esta empresa de Urra se comprometió también a establecer como una comisión interinstitucional de concertación, que fue integrada, pues como ahorita mencionamos, por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas, la Defensoría del Pueblo, la ONIC y el Cabildo Mayor, para que en el término de un mes concerte sobre las propuestas que formulen las comunidades y las instituciones competentes. También en este marco, pues, doctrinal y teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso, pues, porque eso, pues, ha tenido, como dijo mi compañero anteriormente, demasiadas tutelas, demandas, conflictos. También, pues, fue muy claro que la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica Urra 1, pues, resultaron más perjudiciales para la integridad cultural y económica del pueblo emberacativo del Alto Sinú que la presión territorial y el infrarreconocimiento a los que estuvieron sometidos pues desde la conquista española. Pues estas obras no solo constituyen como otra presión territorial, porque pues también hicieron como imposible para que pues este pueblo conservara la economía de casa, la recolecta, cultivos itinerantes, porque todo esto le permitió sobrevivir por siglos sin degradar pues al el frágil entorno del bosque, que era pues húmedo, tropical, en donde ellos habitan. También la pesca cotidiana, que de manera pues gratuita enriquecía la dieta ambera con proteínas, grasas de origen animal y todo eso, pues se hizo improductiva y no podrá pues volverse a practicar hasta después de una década o más, incluso puede ser mucho más. También la caza, la práctica esporádica y complementaria. Todo esto pues no tiene objeto en los terrenos deforestados de Iguagado, por ejemplo, y requiere de largos desplazamientos en Caragavi. Además, pues de ser insuficiente para compensar la pérdida del pescado, la entreseca de madera también está prohibida, y la rotación de cultivos también seriamente está pues restringida con la superposición de las tierras de los actuales resguardos con el Parque Nacional Natural. Y también pues adicional pues a esto, con la inundación de la represa pues perderán las vegas aluviales, porque pues esto les permitía a ellos obtener al menos dos ricas cosechas al año. Y las corrientes que les permitían transportarse serán ya también reemplazadas por aguas quietas y los referentes geográficos conocidos pues por todos y los sitios sagrados relacionados con rápidos y estrechos del río ya pues lastimosamente no van a poder estar allí cuando se inunde la presa. También la economía tradicional de subsistencia ya no va a poder ser posible y la supervivencia de los Embera Catío del Alto Sinú solo será viable si se incorporan a la economía del mercado, es decir, si renuncian como a la diversidad de productos naturales que de aquel modo de producción les ofrecía, pues cuando ellos lo tenían antes, y cambian en definitiva y pues de manera también muy apresurada como sus prácticas tradicionales de caza y recolecta para actividades agrarias orientadas a la venta de las cosechas. Lo más paradójico es que la legislación sobre protección ambiental les prohíbe hacerlo por la superposición de sus tierras con el Parque Nacional Natural. Y pues ya como que terminando esta parte, ya seguimos a la siguiente diapositiva, mi compañero. Listo. Rogerio Hasbard, las territorialidades y su posición frente al concepto de desterritorialización. De acuerdo con Hasbard, y en el marco de una lectura Foucaultiana del territorio del poder, los territorios son los diversos espacios materiales y simbólicos, donde el poder se ejerce de múltiples maneras y escalas, que pueden implicar desde los referentes del Estado-Nación a través de la soberanía y del control de la población, y de los grupos de poder económico y político, hasta otros sujetos sociales que, fuera de la esfera gubernamental, tienen diferentes capacidades de agencia e intereses. Listo. Listo, compa. Dime. No, dale, compa. Listo, dale. Bueno, acá como mencionaba mi compañero, pues ya como eh,
metiéndonos un poco más en el tema, el autor, pues hay una lectura política del territorio que Hasber hace desde el poder, que es de acuerdo con una concepción del poder desde Foucault, que anteriormente mencionó, donde lo que importa es no tanto lo que es el poder, sino cómo y en qué condiciones se ejerce pues, el poder, y sobre la base de complejas dinámicas de apropiación en un espacio material determinado. También para este autor, la desterritorialización es un término que ha sido utilizado de manera profusa a partir de la última década del siglo pasado y que si bien pues no puede tener una profundidad analítica, también frecuentemente ha presentado como una ambigüedad en precisión. Por un lado, pues para este geógrafo, en muchos de los usos de la desterritorialización como categoría de análisis no hay como una manera previa o una definición clara de territorio. Y por otra parte, pues para Herzberg, y en referencia a lo que él denomina como el mito de la desterritorialización, que la profesora también pues, nos mostró, uno de los problemas de recurrir de manera laxa a este término remite a pensar en que los hombres pues, pueden vivir sin territorializarse y que las sociedades no tengan como territorios sobre los que asientan y reproducen. Porque pues como bien él señala, cuando un grupo humano pierde control sobre un territorio, generalmente son como otros agentes sociales o instituciones los que se apropian del uso y acceso del territorio pues en cuestión. Y pues de esta forma, como ya para culminar, la desterritorialización nunca puede como disociarse de la ¿cómo es que él decía? Reterritorialización. Y sí, profe, yo creo que ya con eso podemos concluir. No sé si mi compañero quiere decir algo más. Pues yo los quiero dejar pues con algo que decía una persona pues de las comunidades en Vera, llamada Kimi Pernia Dominico, eh, acerca de Karagavi. Karagavi es como el dios principal de todas las comunidades indígenas pues que se han asentado pues desde por Córdoba y por el Chocó y por Risaralda. Karagavi nos testamentó que había creado el agua para que todos nos sirviéramos de ella y que todo debía dejarse tal como estaba, porque si no, los Embera nos, nos cambiaríamos o nos caería su maldición. Después los quería dejar como con este dicho que él había dejado. Muchas gracias, compañeras, compañeros, muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos y todas.